Bueno, pues es una imagen en directo que nos está llegando desde el Congreso de los Diputados, donde se está debatiendo ahora mismo la ley de la amnistía. El Pleno va a votar hoy esta norma que luego pasará al Senado. Se prevé que el Gobierno consiga los votos necesarios para sacar adelante esta polémica norma. La pasada semana la Comisión de Justicia aprobó el texto tras el acuerdo entre el PSOE y los independentistas, con lo cual hoy conseguirá mantener este trámite con esta votación imprescindible para que siga adelante. Y no va a ser fácil porque habrá fuerzas políticas que utilizarán. Y esto ocurre el día después de conocer que España no tendrá presupuestos este año por culpa del adelanto electoral en Cataluña, que ha sido incapaz de aprobar a su vez los suyos, por lo que ha convocado elecciones anticipadas. Aunque el trasfondo de esta decisión puede estar en la lucha soterrada entre los propios independentistas. Esquerra Republicana sitúa en mayo unas elecciones a las que aún no podría concurrir el fugado Puigdemont y antes de que se produjese un regreso triunfal que podría generarle muchos votos. He decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya. Puede ser que la legislatura se desmorona y que Pedro Sánchez tiene cada día más problemas. 3 años y medio nos quedan de legislatura. Gracias. Esas cuitas entre independentistas obligan a prorrogar los presupuestos ante un carrusel electoral en el que seguirán las elecciones vascas y las europeas. Y con una cita fundamental hoy, la aprobación en el Congreso de una de las leyes más polémicas, miren que ha habido en los últimos tiempos, la ley de amnistía para todos los delitos cometidos durante el proceso independentista, incluidos los de terrorismo. Las consecuencias aún no las sabemos, pero sí parece claro que el tablero del juego político ha cambiado de un día para otro. Y ha cambiado con un anuncio que se dio ayer. El día antes de aprobarse esta polémica amnistía, el presidente de Cataluña anunciaba el adelanto de las elecciones en esa comunidad autónoma. He decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12... Aragonès no había conseguido los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos de su región y sorprendió a todos adelantando las elecciones, que estaban previstas, por cierto, para febrero de 2025. Ahora serán en apenas 2 meses, el 12 de mayo. Las reacciones han sido rápidas. Enseguida todos miraron a quien en teoría debería liderar a su partido en esas elecciones. A Carles Puigdemont. La cuestión es si le dará tiempo. Puigdemont no ha aclarado si será candidato de Junts, pero dejó entrever que los plazos de tramitación de la ley de amnistía sí podrían facilitar su vuelta a España para el debate de investidura tras esas elecciones catalanas. A nivel nacional este adelanto altera, como decimos, el panorama político. También ayer además conocimos, Silvia Mascareño, que el Ejecutivo no va a intentar aprobar, por lo tanto, los presupuestos generales de este año. No, Sánchez tira la toalla, renuncia a sacar adelante unas nuevas cuentas, unos nuevos presupuestos generales del Estado para este año y prorroga los del año pasado. Eso ante la imposibilidad de armar una mayoría parlamentaria suficiente y sobre todo, como decías, con un calendario político endiablado. Elecciones en abril en Euskadi, en mayo en Cataluña y en junio las europeas. Primera consecuencia directa es que queda también en el aire la denominada Agenda Canaria, al menos todas aquellas partidas que tienen que ver con dinero, partidas presupuestarias. Otra cosa serán los compromisos que solo impliquen reformas legales, como la reforma de la ley del menor para distribuir a los menores migrantes que llegan a nuestras costas. Aún así, la ministra de Hacienda confía en que haya legislatura para rato. No piensa lo mismo el Partido Popular. Parece ser que la legislatura se desmorona y que Pedro Sánchez tiene cada día más problemas y que ahora ya no va a haber presupuestos como él exigía al gobierno de Mariano Rajoy. La legislatura, igual que la pasada, tiene una estabilidad que se viene provocada por el diálogo. Una vez convocadas las elecciones en Cataluña, parece que lo lógico, lo realista, es que todos esos trabajos preparatorios se destinen al presupuesto 25. Bueno, pues ahora mismo además, Silvia, como hemos podido ver en directo, se está debatiendo la ley de amnistía que se va a votar hoy en el Congreso. Sí, paradójicamente todo ese terremoto político ha dejado en un segundo plano el debate y la previsible aprobación hoy aquí en el Congreso de una de las leyes clave de esta legislatura, la ley de amnistía. Recordemos que fue la semana pasada cuando PSOE y Junts alcanzaron un acuerdo sobre ese texto definitivo que finalmente se agarra al derecho europeo y no al Código Penal español para definir lo que es terrorismo y lo que no lo es, en un intento de amparar todo lo posible, entre otros, al propio
Puigdemont. Hoy se aprueba aquí en el Congreso, pero luego tiene que ir al Senado, donde el PP ya ha anunciado que piensa retrasar la norma al menos 2 meses, así que no estará en vigor y plenamente aprobada al menos hasta el mes de julio. Aún así, Puigdemont confía en regresar a España en julio e incluso advierte podría estar para el debate de investidura tras las elecciones catalanas. Bueno, pues esos son los cálculos que hacen los propios independentistas sobre las consecuencias de este adelanto electoral. A nivel nacional también sigue la polémica sobre el caso Koldo, que por cierto puede tener costes ya en las arcas de nuestra comunidad autónoma de Canarias. Ya los está teniendo porque, verán, la Fiscalía Europea ha abierto una investigación. El Parlamento Europeo ha debatido, a propuesta del Partido Popular, la posible desviación de fondos comunitarios. Y mientras la Comisión Europea advierte de que tiene cero tolerancia con la corrupción, hay varios millones de euros congelados en nuestro país, lo publica el diario El Mundo esta mañana mientras investiga este caso. Pues bien, entre ellos 10 millones de euros estarían congelados en las islas, en Canarias. Los populares apuntan a Sánchez y le piden que dimita y los socialistas contraatacan exigiendo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid por la investigación de la agencia tributaria por 2 presuntos delitos fiscales de su novio. La presidenta de Madrid no tardó en contestar a Sánchez. Si usted cree que usted y yo, su partido y yo, tenemos los mismos niveles de ética, desde luego que sepa que yo no soy igual a ustedes. Silencio. Mira lo que dijo señoría, silencio, por del favor. Gobierno cuando saltaron noticias sospechosas de la mujer de Sánchez. Les leo. Me parece que en política no todo vale y hay determinados ámbitos y cuestiones que deberíamos preservar y dejar fuera del rifirrafe político. Ayuso dice muchas cosas en público. Mejor que venga aquí a la comisión de investigación a decirlas, ¿verdad? Otro apunte sobre nuestro país. Hemos conocido hoy los datos de la inflación del mes pasado, el de febrero. En toda España la inflación sigue subiendo, un 2,8 con respecto al mismo mes del año pasado. La parte buena es que el ascenso es algo menor que el mes anterior, pero los precios siguen subiendo. Y hablamos también de otro asunto que se ha aprobado en estos días en torno a la inteligencia artificial. El Parlamento Europeo ha aprobado una ley sobre esta materia, marcando un precedente mundial para buscar el equilibrio, dice, entre la protección ciudadana y la competitividad y la innovación. La regulación se basa en niveles de riesgo, 4 niveles concretamente, donde se plantea de cómo afecta la inteligencia artificial a nuestras vidas, prohibiendo, por ejemplo, la manipulación y la vigilancia masiva. Un aspecto muy importante es que no va a afectar a las competencias de los Estados miembros en materia de seguridad nacional. Bueno, vamos a ver qué consecuencias puede tener. Hablamos con José Luis Aznarte Mellado, es profesor titular en el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Buenos días, encantado. Bueno, ¿cuáles son esos riesgos que pretende mitigar la nueva ley? Bueno, pues la nueva ley tiene algunas cosas buenas entre las que se cuentan pues cómo se limitan las aplicaciones calificadas de alto riesgo, ¿no? Que son aquellas que se van a ver obligadas a tener un sistema de gestión de riesgos, medidas de mitigación, control para que no haya sesgos, documentación técnica, en fin, una serie de salvaguardas que van a hacer que esa aplicación sea un poco más segura. Ahora, también es cierto que esa definición de sistemas de alto riesgo va a recaer en las propias empresas proveedoras, con lo cual está muy en cuestión que finalmente esto sirva para algo. O sea, que son las propias empresas quienes deciden en cuál de esos 4 niveles sitúan sus productos. En estos momentos sí, la Unión Europea no ha sido capaz de aterrizar una definición de esos sistemas de alto riesgo. Se espera que lo hagan en los próximos meses, pero hoy por hoy van a ser las propias empresas las que determinen si sus aplicaciones son de alto riesgo o no. Claro. ¿Podrían tomarse, por ejemplo, como alto riesgo la toma de datos biométricos en cualquier lugar? Es decir, que lleguemos a una estación de metro o de guagua, por ejemplo, y que nos vaya identificando un sistema de seguridad a cada uno de nosotros. Sí, en efecto, ese es uno de los puntos más delicados de la ley y la sociedad civil se ha expresado en multitud de ocasiones en contra de ese tipo de aplicaciones. Finalmente se han incluido prevenciones contra esas aplicaciones usadas de forma general, es decir, que efectivamente cuando estemos en una estación no nos van a poder grabar, pero como siempre la letra pequeña es enormemente problemática porque se establecen un montón de excepciones para esas limitaciones que tienen que ver
ver con la seguridad nacional, pero tienen que ver también con, por ejemplo, los procesos migratorios, lo cual, pues de nuevo, la sociedad civil interpreta que es un riesgo enorme y, bueno, pues ha habido como bastante decepción por cómo ha sido el resultado de este proceso negociativo en la Unión Europea. También hay otro asunto polémico, lo has nombrado hace un momento, la reproducción de sesgos. Explícanos en qué consiste, cuál es el riesgo ahí. Bueno, el problema es que la IA tiende a hacer una normalización de toda la realidad con la que puede trabajar, con los datos con los que puede trabajar, y cuando digo normalización me refiero a que tiende a la media, tiende a producir resultados que están en la media o en el promedio de cualquier aplicación que podamos imaginar. ¿Esto qué significa? Significa que hay grandes problemas en lo que llamamos las colas de la distribución, es decir, los casos menos frecuentes son problemáticos para las IAs y lo son por diseño, no hay una manera de que no lo sean, ¿no? Entonces, los sesgos pueden hacer que esos casos menos frecuentes sean tratados de formas injustas o de formas inadecuadas. Este riesgo de las IAs es algo que es inherente y que, por tanto, es muy difícil controlar. Pero bueno, se ha intentado en esta nueva normativa que haya algunas salvaguardas al respecto, ¿no? Y que también dotar de derechos a las personas para reclamar o protestar, porque no en vano esos casos raros suelen coincidir con personas que ya están desfavorecidas o que han tenido procesos que los llevan a estar en esas, digamos, esquinas de la realidad, ¿no? Claro, también es verdad que nos pueden colocar como, no sé, como una especie de paquete, es decir, sabiendo, como se sabe por las elecciones, por cómo navegamos, por las elecciones que hacemos cada día, por nuestros pagos, etcétera, todos esos datos, pues qué pensamos, qué nos gusta, qué opinamos respecto a determinados asuntos, ¿no? Claro, la inteligencia artificial puede trazar un mapa de cada uno de nosotros casi calcado a lo que somos, ¿no? Exacto, y el problema es que ese mapa no es algo que sea propiedad pública, sino que es algo que es propiedad privada y que además se obtiene a partir de insumos que están en el dominio público o por lo menos que se pueden acceder públicamente. Esto plantea un grandísimo desafío y, pues bueno, muchos pensamos que la normativa de la Unión Europea ha fallado a la hora de controlar ese tipo de situación, porque esa propiedad privada de esas herramientas, cuando hablamos de IA, hablamos de 3-4 compañías que son las compañías más grandes del mundo y, bueno, pues las salvaguardas que se han puesto, digamos que palidecen al lado de las excepciones que han conseguido estas empresas introducir en el articulado. Claro, es que es tremendo lo que se puede conseguir con todo esto. Y además, José Luis, también a lo mejor se da la paradoja. Nos estamos echando las manos a la cabeza con los programas que tienen estas empresas, pero somos nosotros mismos los que les damos los datos con las aplicaciones que usamos a diario, probablemente, ¿no? Sí, en efecto. Yo creo que la formación y la educación de la ciudadanía al respecto de cuáles son los riesgos y cuáles son los límites de la privacidad y cómo las compañías pueden traspasar esos límites sin que nos demos cuenta es algo esencial, que es tan importante como la regulación. Es decir, que todavía queda un grandísimo trabajo que hacer en ese aspecto de concienciación y de educación. Bueno, en todo caso, hasta 2026 dicen que no entrará en vigor y todavía, por lo que estamos viendo, hay muchos aspectos, muchos flecos que todavía no están claros. Veremos qué es lo que ocurre de aquí entonces. José Luis, muchas gracias por tu tiempo. Buenos días. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo. Bueno, vamos con otro asunto, porque mientras se debate sobre la inteligencia artificial aquí en Europa, en Estados Unidos han iniciado un proceso judicial para que TikTok sea de propiedad americana. Es una empresa china, hay que recordarlo, pero ojo, es una de las preferidas por los usuarios de Estados Unidos. Nos dan más detalles desde Washington, Iago Polucci. La Cámara de Representantes aprobó este miércoles un proyecto de ley con amplio apoyo bipartidista que obligaría al propietario chino de TikTok, ByteDance, a vender la popular aplicación de video a propietarios no chinos en Estados Unidos. Ocurrió después de muchas presiones de la Casa Blanca a los legisladores sobre los presuntos riesgos de seguridad nacional que plantea la propiedad de China de TikTok. Beijing, por su lado, dijo que esto es acoso y rechazó la noción de que TikTok es un peligro
peligro para Estados Unidos, mientras el presidente Joe Biden dijo que está listo a firmarlo una vez que el Senado lo aprueba. Incluso si se aprueba en el Senado y se convierte en ley, es probable que este proyecto enfrente desafíos legales. La guerra entre Israel y Hamas continúa en Gaza después de 5 meses desde su estallido y pese al inicio del Ramadán, fiesta sagrada en el mundo musulmán. Las conversaciones para una tregua en la franja siguen estancadas. La UNRWA ha denunciado un bombardeo israelí a uno de sus centros, localizado en el este de Rafah, en el sur del enclave, que ha causado la muerte de 5 personas. En Gaza han muerto 13.000 niños en 5 meses de guerra. La cifra supera la de todos los menores fallecidos en todos los conflictos en los últimos 4 años. Es el último balance de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Rodeada de escombros, esta familia trata de poner a salvo a sus 4 hijos. Ya no hay lugar seguro en el que encontrar refugio, cuenta Mahmoud. A las bombas hay que sumar las enfermedades y el hambre. La UNRWA denuncia que 150 de sus edificios han sido atacados desde el inicio de la ofensiva. En el último asalto contra un centro de distribución de alimentos en Rafah, 5 personas han muerto y al menos 22 han resultado heridas. El secretario de Estado de Estados Unidos defiende el trabajo de la UNRWA. Blinken exhorta a Israel a proteger a los trabajadores humanitarios y a abrir más accesos en Gaza. Pero Netanyahu ignora la presión internacional y promete terminar el trabajo en este enclave palestino situado en la frontera con Egipto y a donde está previsto que lleguen las 200 toneladas de ayuda humanitaria que hace 2 días partieron de Chipre. La incógnita es saber dónde se va a producir el desembarco después de que la guerra se haya llevado por delante todos los puertos. Por su parte, el ejército israelí asegura haber matado a un miembro de Hamas en el sur del Líbano. Se trata de Hadi Ali Mustafa, es un importante agente del grupo terrorista, según Israel. El ataque fue ejecutado por aviones no tripulados en las afueras de la ciudad de Tiro. Bueno, esto es Yemen, otra de las aristas de este conflicto. La demanda de armas no deja de crecer. Hay aproximadamente 15 millones de armas en manos de civiles, o sea que de cada 100 yemeníes, 62 disponen de un arma. Después de Estados Unidos, Yemen es el segundo país más armado del mundo. Muchos de los traficantes tratan de sacar provecho de la guerra, han trasladado tiendas incluso al centro de la ciudad. Exactamente igual que en Estados Unidos, dicho por otra parte. Corea del Sur y Estados Unidos se encuentran inmersos en unas maniobras militares conjuntas. Esto hace que aumenten las tensiones con Corea del Norte. Ambas tropas realizaron ejercicios de tiro para disuadir las amenazas norcoreanas que no dejan de aumentar. Estas prácticas comenzaron el 4 de marzo y han duplicado personal y material respecto al año pasado. Demostraciones con drones de vigilancia no tripulados, tanques y vehículos blindados. En total se ha movilizado a 300 soldados surcoreanos y 30 estadounidenses. Estos ejercicios conjuntos se producen al mismo tiempo que el líder coreano, Kim Jong-un, guiaba una demostración militar que involucraba un nuevo tanque de batalla que por supuesto manejaba él mismo. Estas maniobras fueron diseñadas para inspeccionar las capacidades de combate reales de las tripulaciones de los tanques. Las tensiones entre ambos países han aumentado durante los últimos meses tras el fracaso de las negociaciones para que Pyongyang y Seúl firmen un acuerdo de paz. Bueno, otro asunto que es noticia en nuestro país, las agresiones a los sanitarios, que van en aumento. Fíjense, 2 de cada 3 sanitarios agredidos además son mujeres. La mayoría pues tiene que soportar insultos, vejaciones, amenazas, pero también lesiones físicas. Se ejerce contra las profesionales menores de 35 años en su mayoría. Según los últimos datos, el sistema sanitario español registró 2 agresiones al día en 2023, sobre todo en atención primaria. En Canarias el año pasado se contabilizaron 152 agresiones a profesionales de la salud. José María Rodríguez Vicente, secretario general de OMS, la Organización Médica Colegial de España. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Buenos días. Bueno, esto parece que va en aumento, ¿no? Es triste, pero es así. Sí, tristemente las agresiones van en aumento, aunque es cierto que los colegios de médicos este año se han comunicado un 9% menos. Es decir, este año hemos registrado 769, es decir, ha disminuido respecto a 2022, pero sabemos positivamente que las lesiones producidas han ido en aumento porque la demanda de protección jurídica que prestamos desde la organización, es decir, ha aumentado desde 19 médicos que solicitaron la protección jurídica en el 2019 hasta 110 que han solicitado en 2023, lo cual quiere decir que la agresión ha sido grave para tener que intervenir, por decirlo así, el sistema judicial. ¿Y a qué achaca usted este comportamiento que con pequeñas variaciones de un año para otro, pero parece que va aumentando? Pues, hombre, sabemos, como habéis dicho, que es verdad que han aumentado. En Canarias, por ejemplo, los colegios de médicos han comunicado al Consejo 15 agresiones y se da una paradoja. En Canarias se ha agredido más a los hombres que a las mujeres, al contrario que en el resto del país, donde se agrede, como has dicho, más a las mujeres. Y también es cierto el dato que habéis dado de que se producen más en los menores de 35 años. Y quizá porque, es decir, la mayor parte del colectivo de médicos menores de 35 años es superior las mujeres a los hombres, y quizá posiblemente porque el agresor vea quizá a la mujer más indefensa, más débil, y quizá, es decir, abusa, por decirlo así, de la fuerza. O sea, se envalentona ante el hecho de que quien tenga enfrente es una mujer, y a lo mejor una mujer joven además. Mujer joven posiblemente la vea más frágil, y quizás sea, es decir, porque hay a nivel nacional más agresiones a 66% corresponde de mujeres agredidas, o sea, 67-34%, pero que curiosamente de los datos comunicados en Canarias se ha agredido más a los hombres. Oye, ¿y ustedes saben cómo reaccionar ante esta situación? ¿Tienen algún tipo de protocolo ante un caso como este que se pueda dar, una agresión física o verbal? Sí, nosotros ya en 2009, cuando comenzamos la fundación del Observatorio contra las agresiones, elaboramos una guía. Este año la hemos actualizado, es decir, damos consejos de cómo prevenir, cómo actuar ante el paciente que puede llegar a ser violento, es decir, por su comportamiento en la consulta, o que ya llega de forma violenta. Es decir, damos formación, tenemos un curso de cómo prevenir las agresiones contra todos los profesionales sanitarios, un curso que hemos elaborado en colaboración con la Policía Nacional, el equipo del interlocutor policial nacional sanitario, y estamos en esa labor. Es decir, debemos de prevenir, pero no solamente hay que educar al médico para que en la prevención, creemos también que hay que dar comunicación y concienciación a los ciudadanos. Es decir, aparte de hacer aflorar el fenómeno de las agresiones, que es como un iceberg, conocemos la parte que se ve, pero la parte oculta no la tenemos registrada. Es decir, y es muchísimo mayor de lo que incluso las consejerías detallan, porque quizá no estamos acostumbrados a comunicar. Claro, pero José María, es que eso viene ya, digamos, ya tiene que venir con el pack completo de cada uno, es decir, a agredir al médico o a quien sea, ¿no? Pero de que hay que concienciar a alguien a la hora de llegar a un centro de salud, a atención primaria, de que hay que concienciarle de que no tiene que agredir al médico, ni insultarle, ni pegarle. Pues quizá porque el ciudadano o el paciente, que es porque por eso acude, si está enfermo, es decir, quizá busca algo, que una solución inmediata, es decir, busca la curación completa, es decir, la resolución completa de su problema, y quizá desde la medicina a veces no se puede dar, y en muchos casos no es culpa del profesional, es también culpa del sistema el que no haya quizá los recursos humanos suficientes como para poder atender las demandas en el momento. Y a lo mejor pues la lista de espera pues es demasiado, por decirlo, resulta demasiado larga. Es decir, se están dando consultas en 2024 para 2025, problemas que quizá no se han detectado y van a surgir durante ese tiempo de espera, y el paciente ya llega con una carga tensional, es decir, y emocional que trasciende
a lo puramente normal y puede aparecer pues fenómenos de violencia. Ya, entiendo que hay una desesperación en torno a unas pruebas Sí. que no llegan, a unas esperas que resultan demasiado largas o a unas expectativas que no se cumplen, ¿no? Exactamente. Bueno, pues José María, en todo caso, no es esa la solución, no va a llevar a ningún lado y nos llama la atención que se esté produciendo. ¿Ustedes vinculan estas agresiones que van en aumento en el cómputo general con una peor atención sanitaria del sistema también en general? Hombre, el sistema, efectivamente, podemos decir que está colapsado quizá porque tenemos que prestar asistencia a más población de la que a lo mejor en este momento, está capacitado. Y hay, sobre todo porque hay más demanda. Es decir, yo puedo decirle que cuando yo acabé, hace ya bastantes años, es decir, desde 40 años, no acudía la población tanto a la consulta. Hoy en día hay también una hiperfrecuentación, por decirlo así, y también hay, creo que por parte de los profesionales y de la población hay una hiperfascinación con las tecnologías, pensando que todo ha de resolverse con la mejor tecnología, con la última, y quizá a lo mejor lo que hace falta es mejorar la relación médico-paciente a través de una buena de una buena consulta en la cual haya empatía, porque hay comunicación entre el médico y el paciente. El paciente, lógicamente, quiere resolver su problema, y el médico, o todo profesional sanitario en general, estamos para procurar aliviarle, cuidarle y, si podemos, resolver el problema que él manifiesta. Por eso no se puede entender que haya un diálogo, nunca. José María, que es lo habitual entre el médico y el paciente, que muchos recordamos que muchas veces llegar a la consulta y contarlo y parecía que ya se nos había curado un poco lo que teníamos, ¿no? Efectivamente, la gente antes, había una frase que decía un médico que fue médico paciente, que creó precisamente el Foro de los Pacientes, Albert Jovel, que decía que él entendía que no pudieran curarle, pero nunca entendía que no pudieran tratarle y cuidarle. Claro, y yo creo que nosotros estamos para eso. Por eso es inentendible que se pueda agredir a quien intenta curarte. Desde luego, eso es la premisa de la que partimos. José María, muchas gracias. Buenos días. Vale, a ustedes. Bueno, vamos a volver al exterior porque durante las últimas horas se han incrementado los ataques en la guerra de Ucrania. Decenas de personas han fallecido. Ucrania lanzó un amplio ataque con aviones no tripulados contra regiones rusas cerca de su frontera, provocando, por ejemplo, un incendio en la 7ª refinería de petróleo más grande de ese país. El Kremlin, por su parte, dice haber interceptado y derribado con éxito 58 drones ucranianos. Todo esto mientras Rusia se prepara para las elecciones presidenciales que tienen lugar este fin de semana y que ya le adelanto yo, no va a ser necesario un experto, que va a ganar Vladimir Putin. El presidente se presenta junto a otros 4 candidatos que no tienen experiencia y que están considerados por Occidente como marionetas del régimen. El llamamiento de Putin a los votantes se ha hecho incluso en las zonas ocupadas en Ucrania para que se unan a determinar el futuro de Rusia. Dicho, las encuestas le dan un 75% de los votos al actual presidente. Bueno, y este sí que es un opositor de verdad del régimen ruso, se llama Leonid Volkov, era mano derecha del fallecido Alexei Navalny y ha sido agredido a martillazos delante de su casa en Lituania, donde está exiliado. El ataque causó al activista una fractura en el brazo, además le rompieron el coche y le rociaron con gas lacrimógeno. Bueno, vamos ahora al Congreso de nuevo, donde, como decimos, se está produciendo una de las noticias del día, quién sabe si de la legislatura, la votación por la ley de amnistía para los delitos relacionados con el proceso independentista en Cataluña. Esa ley de amnistía que va a votar el Pleno hoy, luego pasará al Senado. No se espera en todo caso que la votación final sea antes de las 12. Bueno, estamos viendo ahora a una representante de Esquerra Republicana, precisamente la que sube ahora al estrado, suponemos que a defender esta ley de amnistía. Hacemos una pausa
pero recordándoles uno de los temas de los que vamos a hablar a continuación, uno que afecta a muchas personas, la vivienda, el precio y sobre todo la falta de vivienda. Hay quien echa la culpa a la vivienda vacacional y nos vamos a preguntar de qué manera influye y de qué manera se va a regular aquí en Canarias. No tardamos. Bueno, observen estas pegatinas. Han aparecido en Málaga, reflejan el descontento con el alquiler vacacional entre muchos residentes que culpan a este tipo de actividad de no encontrar vivienda en determinadas zonas de la ciudad. La idea ha surgido de una propuesta lanzada en redes sociales por una persona a la que comunicaron que no le renovaban el contrato de alquiler de su casa. Los vecinos aseguran que esta situación es insostenible. Malagueños nos tendremos que ir de Málaga. Básicamente nos están echando. Los jóvenes no podemos, si los sueldos cada vez son peores, la vida está más cara cada vez también en los supermercados, etcétera, y encima también la vivienda está cada vez más cara. Bueno, es un hecho que la vivienda cada vez está más cara, es un hecho que resulta difícil alquilar y a muchas personas comprar, pero esto ha llevado a poner en el punto de mira la vivienda vacacional. Veamos si hay razones para ello. Eduardo Parra es catedrático de Territorios Sostenibles, Desarrollo Socioeconómico y Turismo de la Universidad de La Laguna, autor del informe sobre vivienda vacacional. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Me vas a permitir de hacerte una puntualización? Adelante. Todavía no soy catedrático, soy titular de universidad. Próximamente voy a ser catedrático. Y lo segundo, soy el director de esa cátedra, ¿vale? Soy director de la Cátedra de Territorios Sostenibles, Desarrollo Socioeconómico y Turismo, y que nos dedicamos obviamente a analizar, creo que una variable muy importante dentro de los territorios sostenibles como es la vivienda, ¿no? Pues ya lo habíamos ascendido a catedrático, nos hemos adelantado un poco, en fin, que llegue pronto, sí, Eduardo. Mejor. Bueno, llega. Según ese informe, ¿vivienda vacacional afecta al precio del alquiler? ¿Hasta qué punto? Vamos a ver, Roberto, aunque el debate es público en estos momentos y es un debate bastante complejo porque hay muchas aristas que están sobre y que afectan obviamente al contexto, ¿no? de la vivienda, con los datos que nosotros estamos manejando ahora mismo de toda Canarias, obviamente la vivienda vacacional te diría y te puedo asegurar que no es un elemento que esté afectando notablemente al precio. Entonces creo que hay otras cuestiones, incluso la introducción que has hecho del programa o de la entrevista, donde las personas que hablaban obviamente comentaban algunas cuestiones. Es verdad que ahora mismo la inflación es un factor que ha hecho y que está haciendo, pues obviamente que en algunos casos el precio de la vivienda se haya podido disparar, o incluso la propia demanda, ¿no? que hay, ¿no? de gente, ¿no? que viene a un territorio que se diseñó para unas condiciones concretas, e incluso los municipios se desarrollaron y se plantearon desde una estructura completa, de una estructura diferente, ¿no? Y ahora nos estamos encontrando que tenemos sobre el propio territorio, pues bueno, una demanda enorme, ¿no? de población, y las infraestructuras que tenemos no se han ido adaptando en los últimos años a esa demanda. Lo que pasa es que obviamente el mensaje ha calado, se le echa la culpa al turismo y en este caso a ese turismo que está llegando a esa zona. Creo que siendo un error, ¿vale? Y que vuelvo a insistir tanto en mi intervención que me preguntaban en la jornada donde presentábamos los datos, como en algunas que he hecho donde creo y insisto que efectivamente la vivienda vacacional no ha hecho más que crecer, obviamente al albor del turismo, también en esas zonas turísticas. Claro, la cuestión es que muchos dicen, a ver, el propietario que puede ganar X con el alquiler normal en vivienda vacacional, aparentemente, no sé si son sus datos los mismos y por eso le pregunto, puede ganar X más 2. ¿Esto es así? ¿El alquiler vacacional proporciona mayores beneficios que una vivienda en alquiler normal?
Vamos a ver, estamos desde el punto de vista económico, ¿no? En una estructura de oferta-demanda, pues obviamente en una ley de mercado libre donde nos estamos moviendo. Hay momentos donde si tú tienes un bien de consumo y ese bien de consumo, en este caso la vivienda, ese bien se pone en el mercado, obviamente a ti como propietario te puede interesar más, ¿vale? Ponerla en unas condiciones porque obviamente puedes sacarle mayor rentabilidad. Esto es una cuestión de que se explica primero de economía, o sea, esto no creo que sea una cuestión de... es una obviedad, ¿vale? Entonces, bueno, si lo que estamos viendo es que el turismo está permitiendo que genere economía de otra forma a familias que han invertido, ¿no? Sus pequeñas cantidades de ahorros en una segunda vivienda o tienen una primera vivienda pero pretenden o entienden que pueden estando a lo mejor en una zona concreta X la pueda poner en el mercado de alquiler vacacional y pueda ganar una cantidad. Yo creo que ahí intervenir el mercado libre creo que es un error. Esa es mi propuesta ahora mismo, es lo que estamos viendo, ¿no? Es libertad, obviamente. Y segundo, también creo que hay una cuestión muy importante, que la ley de vivienda ahora mismo ha generado cierta incertidumbre, ¿no? A los propios arrendadores, que lo que dicen, bueno, ¿por qué no la voy a sacar? O ¿por qué si el mercado no me está, el mercado de alquiler, en este caso normal, de larga duración, o la propia ley no me está asegurando o no me da seguridad jurídica con respecto a algunas cuestiones? Pues obviamente pues lo que hago es sacarla del mercado de alquiler y la pongo en el mercado vacacional, donde a lo mejor obviamente puedo tener cierta seguridad y voy a lo mejor ganándome un extra. Oye, Eduardo, en su opinión, la ley de vivienda está, digamos, expulsando más casas, más ofertas de alquiler del mercado que la vivienda vacacional. La propia... Si lo analizamos con detenimiento y entrando en algunas variables que no creo que son ahora mismo, pues sí, efectivamente ahora mismo hay cierta inseguridad. No soy un experto obviamente en la parte jurídica, pero sí que es verdad que el equipo con el que estamos y está trabajando la parte jurídica pues nos transmite efectivamente que hay cierta inseguridad jurídica ahora mismo con respecto a algunas cuestiones y obviamente la inseguridad que está generando en el caso de ciertos propietarios, pues, ¿por qué no? Yo no me veo seguro y por lo tanto o una de dos, o la pongo en el mercado vacacional o no la pongo en alquiler y la dejo vacía. Es verdad que también nos estamos encontrando, Roberto, con una situación que a mí me alarma, ¿no? O sea, hay más de 200.000 viviendas vacías en Canarias. Bueno, pues, y ese dato sí que lo tenemos contrastado, ¿no? Pues, entonces eso sí que de alguna forma... Hablaremos de este asunto, Eduardo, porque como bien sabe, la vivienda ha sido uno de los asuntos más destacados en este debate del Estado de la Nacionalidad, que todavía se está desarrollando, pero en los últimos 2 días, en los discursos de los distintos partidos. Hablaremos sobre este asunto largo y tendido. Muchas gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Buenos días. Venga, un placer, Roberto. Buenos días. Llegan nuestros compañeros enseguida de Ponte al Día. Pedro, Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo va esa mañana? ¿Qué tal, Buenos Roberto? días. Muy buenos días. Bueno, pues en tan solo unos minutos vamos a comenzar Ponte al Día. Hoy queremos hacerlo planteando un debate. ¿Creen ustedes que la educación era mejor antes que ahora? La mayoría de los españoles creen que sí, según un último estudio, pero ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Han cambiado los profesores? ¿Han cambiado los alumnos? Lo vamos a analizar con 2 generaciones de docentes y, por supuesto, también con la opinión de todos ustedes en base a su experiencia. Ojo, que esto ha generado un arduo debate. También vamos a hablarles de los problemas de visión. Sepan ustedes que 3 de cada 4 españoles tienen algún tipo de patología o trastorno de la vista. De ahí tan importante que acudan a revisión y un 22% admite que no lo ha hecho nunca. Vamos a hablar de todo ello en nuestro espacio dedicado a la salud. Ahí pondremos sobre la mesa una de las principales preocupaciones de los canarios, la dependencia, esa larga lista, miles de personas a la espera de una ayuda que es vital. Para que se hagan una idea, esas miles de personas podrían llenar los 2 principales estadios de Canarias, entre los que están a la espera de una valoración y entre los que, habiéndose reconocido esa dependencia, a día de hoy no reciben esa ayuda. Lo vamos a ver con ejemplos claros y gráficos para que puedan entenderlo. Y otra de las grandes preocupaciones de nuestra comunidad, que también abordaremos hoy en Ponte al Día, los sueldos de los trabajadores. Pero vamos a poner el foco en esos trabajadores que desarrollan actividades relacionadas con la industria turística. Aún así, tenemos en cuenta que Canarias cuenta con los sueldos medios más altos de todo el territorio en este sector. Pero ¿es eso sinónimo de calidad de vida? ¿Qué está fallando para encontrar personal cualificado? Este y otros asuntos, como siempre, los abordaremos en tan solo unos minutos aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, si circulaban ustedes o estaban anoche en alguna zona del nordeste de Tenerife, se sorprenderían por la niebla que había. Emilia, es que apenas se podían ver las casas enfrente de uno, ¿eh?
el relieve, las casas. La verdad que fue bastante densa la niebla que nos afectó ayer. Efectivamente, buenos días, Roberto. Y si no, que se lo digan también a los cientos de pasajeros que se vieron afectados bien por esos desvíos desde el aeropuerto Tenerife Norte hacia el aeropuerto Tenerife Sur o por los retrasos. También, como tú dices, afectó a las carreteras. El caso es que, meteorológicamente hablando, comenzamos el día de ayer con las nubes a más de 1.500 metros de altitud y por la tarde descendió tanto esa capa de inversión que nos hizo un tapón entre los 200 metros y los 1.500. Esa franja se mantuvo 100% de humedad durante varias horas y a eso se le unió el poco viento y un giro del mismo. Empezó soplando el suroeste, luego cambió a noroeste con poca intensidad, que no llegó a remover las nubes de ese frente débil que desde por la mañana entraba por la isla de La Palma y que justo se fue acumulando pues ahí, sobre todo en la zona del aeropuerto de San Cristóbal de la Laguna y también hacia el norte de la isla. Date cuenta, mira, ahí tenemos una comparativa de Tegueste a una hora y un poquito más tarde, más temprano y más tarde, se redujo la visibilidad a 150 metros. Esta noche las previsiones del aeropuerto ya están avisando que desde las 00 hasta las 08 de mañana se podría reducir la visibilidad a 500 metros de longitud, vamos. Roberto, y como a nosotros lo que nos gusta es tener, pues eso, un horizonte un poquito más nítido, ¿verdad? Menos niebla, ¿a qué no sabes cuál ha sido la foto del día elegida por la NASA? Bueno, pues no, Emilia, a ver, sorpréndeme. Mira, pues una del astrofotógrafo Daniel López, espectacular, como muchas de las que siempre comparte con nosotros. ¿Dónde? Pues ahí, donde están viendo, en el pico más alto de nuestro país, en el cráter del Teide. Ya saben que cada día la NASA escoge una imagen en la que el universo pues es el protagonista. Hoy la imagen es esta, compartiendo ese protagonismo de la luna llena y la sombra del Teide. ¿Y por qué esta foto? Pues porque hoy precisamente es el día del número pi. Y ya sabes, el 3,1416. Justamente la luna está realmente en su fase de luna llena cuando está a pi radianes del Sol, que es una longitud celeste. Claro, tú sabes, Roberto, que estos de la NASA no dan puntadas sin hilo. No, ya veo. Bueno, lo que no me sorprende es que de Dani López hayan elegido esa fotografía. No es la primera que escogen. Excelente astrofotógrafo aquí en las islas. Vamos con la previsión, Emilia. ¿Toca calor? Ay, toca calor, bueno, Roberto, toca calor y ya veremos cómo viene la Semana Santa, que ahí se van atisbando algunos cambios. Pero de momento toca calor para los próximos días. Vamos primero con la imagen de satélite. Tenemos poco movimiento en el entorno del archipiélago. Tenemos un anticiclón, nubosidad que durante las primeras horas del día han estado centradas sobre todo en las islas occidentales, nubosidad que a esta hora ya se ha disipado bastante, lo podemos ver en la imagen de satélite del canal visible mucho mejor porque vemos dónde se sitúa esas nubes bajas. A ver si podemos ver la imagen de satélite del otro canal, ahí la tenemos. Fíjate, esta mañana toda la nubosidad cubría las islas occidentales y Gran Canaria. A esta hora está prácticamente todo despejado con nubosidad baja acumulado en torno a los 1.500 metros, 1.300, pues ahí en la vertiente sureste de la isla de Tenerife, donde por ciento está dejando precipitaciones débiles e intermitentes, pero también en la vertiente este de la isla de La Palma. También alguna gota ha caído en las últimas horas. Aprovechen el día de hoy, porque desde luego va a ser el día más fresco de toda la semana. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, pues de momento cambia de nuevo el viento y va a hacer que suban las temperaturas. Lo estamos teniendo del nordeste, gira ligeramente en las próximas horas para luego entrar de sureste de cara al fin de semana. Fíjate cómo la tonalidad de los colores pasa de naranja a rojo a fucsia incluso. ¿Y eso en qué se va a traducir? Esta dorsal anticiclónica que va a afectar al archipiélago, pues se va a traducir en un ascenso moderado y notable de las temperaturas. ¿De qué manera? Vamos a ver la variación máxima, porque en ella se contempla como esos colores fucsias indican, según la leyenda, que puede haber entre 5 y 8 e incluso 10 grados más respecto del día de hoy, y eso va a ocurrir en Fuerteventura, sobre todo en el este, en Lanzarote, en algunos puntos salpicados de la isla del oeste de La Gomera o en el sur de la isla de La Palma. Hasta 10 grados más podrían registrarse, y eso en temperaturas. Vamos a ver la temperatura máxima prevista, ojo, para el sábado, no estamos hablando de mañana, estamos hablando del sábado, pues la temperatura máxima prevista pues puede ser entre los 32 y 34 grados en muchos puntos del interior. Por ejemplo, ahí las tenemos incluso
34, 36 grados en el este o en puntos interiores de Fuerteventura o de Lanzarote, y en las islas capitalinas pues ahí vemos colores incluso rojos de 34 grados, es decir que este fin de semana, sábado y domingo, vamos a pasar calor, y a esto hay que sumarle también la calima. El sábado por la tarde-noche entra calima sobre todo a las islas orientales, a Fuerteventura y a Lanzarote, y se mantendrá buena parte del domingo también. Ya iremos viendo si se mantiene para comienzos de la semana que viene. De momento nos quedamos con mañana viernes, una jornada en la que ya vamos a notar ese incremento de las temperaturas, no será tan notable. Veremos intervalos nubosos sobre todo en la cara norte de las islas con mayor relieve, poca nubosidad en general. Primero por la mañana será el cielo bastante más gris que por la tarde. Por la tarde empezará a despejarse, de hecho Fuerteventura y Lanzarote por la tarde estará bastante despejado, con un viento que va cambiando y lo vemos del nordeste, alisios momentáneos de flojos a moderados en la provincia oriental y luego ya girando a componente este en las islas occidentales. El sábado ya será del sureste. La situación marítima bastante estable, fíjense en el oleaje, pues mañana no va a superar el metro de altura en las costas del norte, y como digo, esas temperaturas que mañana en las capitales estarán muy suaves, pero en puntos del interior y de medianías podrían acercarse ya a esos 27, 28 grados. Roberto. Bueno, pues nada, calor y demasiado pronto de nuevo, no habíamos empezado a sentir ni el frío prácticamente. Gracias, Emilia. Pues sí, hasta mañana. Bueno, nos vamos a despedir con la que va a ser una de las noticias del día, sin duda, la aprobación previsible en el Congreso de la ley de amnistía, de donde nos llegan estas imágenes en directo. Ya se está debatiendo esta ley que va a perdonar, amnistiar los delitos relacionados con el proceso independentista en la comunidad autónoma catalana. El Pleno votará hoy la norma, que luego pasará al Senado. Quien está interviniendo en estos momentos es el líder de Vox, Santiago Abascal. Con estas imágenes les dejamos, volvemos mañana a las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós. Para que ustedes no se sienten con este gobierno, ni para repartirse las comisiones parlamentarias, ni los jueces ante un mediador internacional, ni en este momento los puestos de radio y televisión española. ¿Qué tiene que pasar para que ustedes hagan todo lo posible?